Bienvenidos a este nuevo foro, La Guerra Mediática, organizado por el Instituto de Altos Estudios de la Universidad Técnica del Norte. Hoy tenemos el privilegio de contar en la mesa directiva con la presencia del doctor Pedro Martínez Pires, subdirector general de Radio Habana, de nuestro hermano país de Cuba, quien disertará sobre el tema propuesto. En este foro, la Universidad Técnica del Norte rendirá un homenaje a Radio Habana por su aniversario número 50. Antes, contarles a ustedes la hoja de vida en la que consta que es subdirector general de Radio Habana, Premio Nacional de Periodismo en Cuba, profesor titular de la Universidad de La Habana, ex diputado nacional, ex embajador de Cuba en el Ecuador y miembro de la Asociación de Prensa de la ONU. Aquí entonces el doctor Pedro Martínez y la conferencia Guerra Mediática. Bueno, no puedo negar que estoy emocionado y que estar aquí en la universidad con ustedes me constituye para mí un verdadero honor. Volver a esta casa, a esta sala que tiene un nombre tan elevado para todos los cubanos, el nombre del más universal de los cubanos, José Martí. Venir a esta universidad que realmente es un modelo y un ejemplo de la educación superior, pero también de los medios de comunicación con la radio y la televisión. Y llegar un día como el de hoy, cuando los cubanos estamos celebrando el 54 aniversario de la llegada del yate Granma, con Fidel, Raúl, el Che, en total 82 expedicionarios que habían salido una semana antes de Tuxpan, México. Hicieron una travesía muy difícil en un barco muy pequeño y realmente llegaron a enfrentarse con un poderoso ejército que estaba apoyado, financiado y armado por los Estados Unidos, el ejército del dictador Fulgencio Batista. Pero bueno, Fidel Castro había dicho que en el 56 o seremos héroes o seremos mártires, y cumplió el compromiso que había sido sellado desde el histórico asalto al cuartel Moncada en 1953 y después de años de prisión que de ninguna manera destruyeron, ni minimizaron, ni impidieron que aquel líder de la Revolución Cubana, que afortunadamente todavía nos acompaña y va a cumplir el próximo año 85 años de vida, es el compromiso con el pueblo lo había cumplido. Y bueno, estar en esta universidad que tiene una localización estratégica aquí en Sudamérica, que está desempeñando un papel tan importante, yo diría también, en el enfrentamiento a la guerra mediática, y haber recibido estos regalos maravillosos, ese Quijote que me transportó inmediatamente a la calle 23 en La Habana, donde hay un Quijote que está enseñando, digamos, a los visitantes que Cuba, como también con su onda de David, está resistiendo los intentos de los colonialistas nuevos, los imperialistas de hoy. Así que bueno, a esta universidad he traído con muchísimo placer una cantidad para que cada uno de ustedes reciba el calendario de bolsillo de 2011 de Radio Habana, Cuba, que es el primer Fidel pintado por Osvaldo Guayasamín, y que como está desaparecido, no se sabe dónde está ese primer retrato, un pintor cubano, camagüeyano, por cierto, como nuestro amigo Pedro Rioseco, corresponsal en Ecuador de la agencia Prensa Latina, recreó ese retrato, precioso a partir de la fotografía, porque el retrato fue entregado en La Habana unos días después del día 6 de mayo de 1961, en presencia
de nuestro poeta nacional Nicolás Guillén, el canciller de la dignidad nuestro de aquella época, Raúl Roa García, y bueno, ahí estuvo, por supuesto, Fidel y otros dirigentes, y también el embajador del Ecuador, pero a partir de ahí solamente en fotografías existe ese retrato. Vamos a ver si entre todos los comunicadores le damos casa al lugar donde está ese primer retrato de Guayasamín. Pero ustedes lo van a tener bellamente ilustrado. Lo presentamos en el Museo de la Fundación Guayasamín, ahora prácticamente celebrando también el 8º aniversario de la creación de la Capilla del Hombre, y como parte también del 50 aniversario de Radio Habana, también el 50 aniversario del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, el ICAP, porque fue precisamente en el ICAP la noche del sábado 6 de mayo de 1961 cuando Fidel Castro posó para Osvaldo Guayasamín. Después lo hizo otras 3 veces más, y no hay ningún otro pintor del mundo para el cual Fidel haya posado. Así que bueno, es un regalo que les traigo, pero otro regalo que les traigo es el testimonio extraordinario que ustedes van a poder disfrutar en un audiovisual de Pocho Álvarez, un destacadísimo artista ecuatoriano que hizo en La Habana, pero también con momentos aquí en Quito, de el momento, los instantes en que Osvaldo Guayasamín está pintando a Raúl Castro, el actual presidente de Cuba y el ministro histórico de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que hoy, por cierto, está también celebrando su aniversario, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba. Y esto es una primicia porque mucha gente no sabe que Guayasamín también pintó a Raúl. Y esto es un regalo maravilloso para todos ustedes y para que la televisión de esta Universidad Técnica del Norte dé la primicia a todo el país, ¿verdad? Y pueda intercambiar, si quiere, este material con Telesur, como tanto intercambio tienen ustedes como tenemos nosotros también con la Radio del Sur, que por cierto ya oficialmente quedó constituida por el presidente Hugo Chávez el 25 de febrero pasado. Quiere decir que ya, además de Telesur, existe la Radio del Sur, que también tiene una colaboración muy fuerte de parte de Radio Habana y de otras emisoras, porque también incluso hay otras emisoras y supongo que ustedes también estarán no solamente colaborando con Telesur, sino también con la Radio del Sur. Así que bueno, son motivos de sobra para este intercambio. Me voy llevando un precioso acuerdo de esta universidad que mucho me honra, porque me considero fundador de Radio Habana Cuba, y le voy a decir por qué. Porque yo escuché a Radio Habana Cuba cuando se inició en Quito, la capital del Ecuador, y yo grabé discursos de Fidel Castro, sobre todo aquellos emblemáticos del momento de nacionalizaciones y enfrentamientos con el imperio, y lo transmitíamos en una emisora de radio en Quito, Radio Cosmopolita, que era propiedad de un admirador de Cuba, José Antonio Buenaño, a quien por supuesto yo nunca voy a olvidar, porque fueron los primeros momentos en que Radio Habana Cuba comenzó como una onda experimental a partir del 24 de febrero de 1961 hasta que Fidel Castro en persona, el 16 de abril de 1961, en el momento histórico en que está despidiendo el duelo de las primeras víctimas de los bombardeos previos a la invasión de Playa Girón,
proclamó Fidel en ese discurso del 16 de abril de 1961 el carácter socialista de la Revolución Cubana y dijo, ¿y creen acaso que van a ocultar al mundo todos esos crímenes que cometieron en la víspera de Playa Girón? No, ya Cuba tiene una planta de radio y esto que estamos diciendo aquí en la calle 23 y 12, muy cerca del cementerio Cristóbal de Colón, lo están oyendo muchos hermanos nuestros en América y el mundo. Y bueno, realmente así nació Radio Habana Cuba, que fue además pensada desde la Sierra Maestra y comenzada a organizar en 1959, cuando se funda el 15 de junio la agencia Prensa Latina, con un director argentino, Jorge Ricardo Massetti. La diferencia entre Prensa Latina y Radio Habana, una emisora de ondas cortas, es que había que adquirir grandes transmisores que no producía Cuba, y así fue que prácticamente en forma subrepticia tuvieron nuestros ingenieros y técnicos que adquirir estos transmisores en Suiza de la Braun Boveri y fueron instalados desde ya. Pero hubo también que vencer la resistencia en 1959 del sector derechista del primer gobierno de la revolución, que además tuvo un primer ministro que después fue un mercenario al servicio de los Estados Unidos, José Miró Cardona, y que por supuesto no iba a estar de ninguna manera de acuerdo en que existiera una emisora de ondas cortas para hacer llegar al mundo la verdad de Cuba, y no solo de Cuba, sino de toda nuestra América y el tercer mundo. Así que bueno, en ese sentido, yo recibo en nombre del colectivo internacionalista de Radio Habana Cuba este precioso diploma que me ha entregado el rector, y lo vamos a colocar ahí en lugar de privilegio. Ya en Radio Habana Cuba tenemos muchas cosas de obsequio. Me acaban de entregar en Quito el Colegio Provincial de Periodistas de Pichincha, un lindo también trofeo para Radio Habana Cuba, y ahí estará junto con la réplica del Che de Montevideo, que lo tenemos también como regalo, como un sandino que nos mandó el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, porque le dimos a Daniel Ortega y a Nicaragua el último mensaje grabado de Carlos Fonseca Amador. Porque una de las cosas que realmente ha hecho Radio Habana Cuba a lo largo de estos años es conservar esa memoria, proyectar esa memoria, y así pudimos entregar al fallecimiento del expresidente dominicano Juan Bosch una colección completa de las grabaciones que durante tantos años le hicimos a esa eminente personalidad. Y ahora, en la presentación del calendario en Quito, escuchamos la voz de Guayasamín y la voz de Fidel, hablando de ese primer retrato y hablando también el primer director del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. Programas que, por cierto, también les he traído para la radio de la Universidad Técnica del Norte. 5 importantes programas de Radio Habana Cuba que son de ustedes y que dan cuenta del nacimiento de la Radio del Sur, ese testimonio fabuloso del presidente Hugo Chávez, cuando dice que por primera vez escuchó la voz de Fidel cuando el golpe fascista contra el presidente Salvador Allende, y después oyó Radio Habana Cuba, estaba sintonizando con un radio del ejército al que él pertenecía y tenía que hacerlo en forma oculta de los oficiales mayores, porque si lo descubrían oyendo Radio Habana Cuba, siempre fue un gran riesgo en América, ¿no? Pero bueno, en Radio Habana tenemos tesoros de voces ecuatorianas como Benjamín Carrión, Jorge Enrique Adún, Pedro Jorge Vera, Parra Velasco, el guayaquileño,
Palacios, el padre de Palacios que fue presidente, y también líderes indígenas, campesinos, universitarios, obreros. Es el propósito de Radio Habana Cuba en este 50 aniversario, intensificar la cooperación con todas las emisoras, como aquí se mencionó, los medios alternativos que somos realmente los soldados de la respuesta de los pueblos a la guerra mediática. Así que bueno, me voy contento porque no llegué con las manos vacías y me voy con las manos y el corazón lleno del afecto y la solidaridad de ustedes. Y bueno, el tema, venir a hablar a Ecuador de la guerra mediática, es casi como bailar en casa del trompo, porque ustedes son, como nosotros, víctimas de la guerra mediática. Y muy recientemente, y todavía está latente y viva esa guerra mediática, mediante el cual los grandes medios casi siempre quieren convertir en realidades lo que no fue, la mentira. Y bueno, nosotros somos también en eso pioneros, y lo digo sin ninguna soberbia, pero debo decir que Cuba fue la primera víctima de la guerra mediática en América, porque la intervención oportunista de los Estados Unidos en la guerra que los cubanos librábamos contra España fue en gran medida justificada por los medios de prensa de Estados Unidos de la época, que crearon las condiciones, como dice Noam Chomsky, para que la gente toda admitiera la intervención militar de los Estados Unidos y lo viera como una cosa buena. Los norteamericanos iban a salvar a los cubanos, cuando realmente iban a impedir que Cuba fuera auténticamente una nación independiente. Y ahí están, hay muchos textos, algunos de ellos no sé si los tendrán ustedes en la biblioteca, pero la primera guerra mediática, esa la libró Estados Unidos para no solamente convencer y justificar su intervención en la guerra frente a España, sino también para impedir incluso que los mambises cubanos que luchaban desde hacía 30 años pudieran entrar, por ejemplo, a la ciudad de Santiago de Cuba, como le ocurrió a un dignísimo general de nuestras guerras, Calixto García, que fue realmente humillado por la marinería yanqui. Y bueno, las consecuencias de aquella primera guerra mediática la tenemos todavía en carne viva, porque todavía están los norteamericanos ilegalmente ocupando un pedazo de territorio en Guantánamo, no solamente como una acción para humillar y provocar y tratar de humillar a Cuba, sino también para convertirlo en cárcel, como lo ha hecho, para traer desde lugares muy distantes a otras personas allí, para ser torturadas, como todo el mundo lo sabe, y además sin tener ninguna protección legal, en lo que constituye una de las más graves violaciones de los derechos humanos que se han cometido en el mundo. La primera violación de mantener una base contra la voluntad del pueblo y del gobierno cubano, y después de convertir esa base en una cárcel en la cual realmente se violan todos los derechos no solamente humanos, sino también las propias leyes de los Estados Unidos. Así que bueno, a lo largo de estos años nosotros hemos tenido, por supuesto, que enfrentar esa guerra mediática a partir de un convencimiento que cada día se hace carne de nuestra política. Es decir, que trincheras de ideas, como decía José Martí, valen más que trincheras de piedra. Y que la batalla en este momento en el mundo, como muy bien viene insistiendo Fidel en sus reflexiones en los últimos años, esa batalla y esa guerra se está dando a nivel
de los medios de comunicación. Y de ahí el tremendo esfuerzo que ha realizado Cuba y que ha realizado otros países de nuestra América y otros colegas para poder enfrentar la guerra mediática, la distorsión de las realidades, no solamente de Cuba. Ustedes vieron cómo durante tanto tiempo parecía que Cuba era el infierno, donde la gente se moría con las huelgas de hambre. Es decir, se muere una persona y a partir de eso se convierte en noticia mundial. Es decir, increíble, cuando hay miles de muertos en muchas partes y donde no se respeta y se matan a los periodistas. No, es Cuba, entonces la Sociedad Interamericana de Prensa, los grandes medios de comunicación, todo puesto en función de presentar a Cuba como un país donde se violan los derechos humanos, donde la gente se muere en huelgas de hambre e incluso en campañas tremendas, que bueno, ustedes lo saben, hablando de los presos políticos, que todos sabemos, o muchos de los cubanos sabemos, quiénes son los que han estado presos, como aquellos que estuvieron una vez presos porque fueron como invasores de Playa Girón, y sin embargo Cuba los canjeó todos por alimentos para niños. Fueron 1.500 mercenarios capturados y que fueron después liberados. Sí, Cuba a lo largo de los años, a pesar de las agresiones tremendas y de la sistemática y muy prioritaria acción de los medios norteamericanos y también de algunos especiales, porque bueno, tenemos también el privilegio de que Estados Unidos a lo largo de muchos años ha dedicado y continúa dedicando millones de dólares para mantener una agresiva campaña de radio y televisión contra Cuba, la llamada Radio Martí y después la televisión Martí. Quiere decir que no hay, son muchas las evidencias y que por supuesto Cuba ha sido y sigue siendo objeto de la guerra mediática y de la mentira, a pesar de lo cual nosotros nos mantenemos enhiestos, luchando, no con las manos, digamos, tranquilas, sino trabajando intensamente a través de los medios de que disponemos, y por eso me ha dado tanto gusto mencionar también la Fundación de Prensa Latina, que es una agencia que mantiene corresponsales en muchas partes de nuestra América y del mundo, igual que nosotros en Radio Habana, Cuba, que afortunadamente ahora, ya no solamente por onda corta, sino también por internet, estamos haciendo llegar la señal al mundo. Cuba no es el único objetivo de la guerra mediática, lo sabemos bien. En este momento hay una campaña desde hace muchos años para tratar de convertir a Hugo Chávez en un dictador, en un criminal, en un hombre que maneja drogas. Están constantemente con la FARC de Colombia, con la ETA de España, con todo. Es decir, Hugo Chávez es el hombre más terrible de la tierra, según los medios, los grandes medios de comunicación de Estados Unidos. Sin embargo, ahí está Hugo Chávez, y ahí está el ejemplo que ha dado Hugo Chávez con la creación de Telesur, de la Radio del Sur, y con toda la colaboración y apoyo que le está dando a todas las naciones del Caribe y también de América, y también de Sudamérica, por supuesto. Ecuador, víctima, por supuesto, de una campaña mediática tremenda. Yo que vine a Quito hace poco más de 50 años, llegué cuando estaba de presidente Camilo Ponce y pude permanecer aquí con José María Velasco Ibarra y también con Carlos Julio Arosemena Monroy, y a lo largo de todos estos años nunca había habido una campaña más fuerte contra un presidente que contra Rafael Correa. Esa es la verdad. Y sin embargo, cuando caminábamos hoy hacia Ibarra y cuando uno ve todo lo que este gobierno realmente ha hecho y está haciendo en el terreno de la salud, de la educación, de la seguridad social,
de la defensa de la soberanía nacional, porque yo como cubano estoy muy agradecido del gesto extraordinario del gobierno del Ecuador de haber expulsado de Manta la base de Manta. Eso para nosotros es un gran apoyo porque es un precedente, como el precedente que logró el general Torrijos en Panamá con la entrega del canal. Y aquello fue una cosa importantísima, como la lucha de los puertorriqueños en Vieques. Es decir, donde quiera que está la presencia militar extranjera, y en este caso fundamentalmente de Estados Unidos, ahí tenemos que estar todos juntos. Ahora, la propaganda en el exterior prácticamente no habla de golpe de Estado en Ecuador, ni de intento de magnicidio, no, en lo absoluto. Es la soberbia de un presidente que ha provocado a unos humildes miembros de la policía ecuatoriana y ha creado la situación, no toda una conjura que lleva tiempo y que además no va a terminar, porque lo hemos visto ahora con estos documentos que se han desclasificado nuevamente, ¿verdad? Cómo hay un verdadero espionaje sistemático hacia todos los países del mundo, no solamente nosotros, pero prioritariamente nosotros, porque ya contra los países del ALBA se han hecho declaraciones oficiales del gobierno norteamericano, y los países del ALBA somos Bolivia, Ecuador, Venezuela, Nicaragua, Cuba, San Vicente y las Granadinas y otros países del Caribe. Y todos ellos son objeto de una tremenda campaña que poco a poco se ha ido logrando vencer, a pesar de que los medios de comunicación fundamentales en Venezuela, en Ecuador y en otros países no están todavía en manos del pueblo. Y por tanto se monta muy rápidamente una campaña en minutos, en segundos, y cuando comienza la información es verdaderamente increíble. Yo lo he sabido a lo largo de tantos años en que le han dado muerte a Fidel Castro tantas veces, muchísimas veces. Han creado las infamias más grandes, las mentiras más terribles sobre el Che Guevara, sobre Camilo Cienfuegos, sobre Celia Sánchez Manduley. A lo largo de estos 50 años hemos visto campañas tremendas. Algunas han costado mucho al pueblo cubano, como por ejemplo aquella operación Peter Pan, cuando se dijo que las madres iban a perder la patria potestad, y un movimiento de la Agencia Central de Inteligencia y los sectores derechistas del alto clero en Estados Unidos y en Cuba se llevaron montones de niños cubanos. Algunos de ellos hoy son patriotas, hoy son martianos, bolivarianos. Yo tengo un gran oyente de Radio Habana, Cuba, que es un sacerdote católico que está en Venezuela hace más de 30 años, que es un Peter Pan, y sin embargo es un bolivariano y un martiano siendo sacerdote, porque no pueden en última instancia convencer a todos. Eso no quiere decir que también hay algunos Peter Pan que están en este momento figurando como miembros prominentes de la extrema derecha en los Estados Unidos, no solamente del Partido Demócrata o del Partido Republicano, sino de tendencias muy agresivas y muy derechistas dentro del sistema político de los Estados Unidos. Quiere decir que Cuba ha tenido que enfrentar, y lo ha hecho creando sus medios. Hoy, por ejemplo, se está inaugurando en Cuba el Festival de Cine, y es que también el Instituto Cubano de Cine fue fundado en 1959, cuando también fue fundada la Casa de las Américas y otras instituciones culturales que tenían que ver con la defensa de la cultura y de la identidad nacional.
Y quiere decir que todos esos fueron esfuerzos que Cuba hizo en su momento y que continúa hoy haciendo, con la alegría de ver que no estamos solos. Cuba no está sola, ya hay otros países. Y yo creo que de verdad se ha creado en América Latina una correlación nueva de fuerza, hasta el punto de que en la reunión de Tegucigalpa ya todos los países de la OEA prácticamente reconocieron a Cuba y además admitieron la necesidad de un día tener una organización en la cual los latinoamericanos y caribeños estemos sin otros países del norte presentes. Ustedes habrán leído, por supuesto, y saben, porque son muy populares, algunos personajes creados por los medios. Por ejemplo, la famosa bloguera Yohani, que le han dado una cantidad de premios increíble. Le dan premios y más premios a personas, ¿verdad? Y además con personas que tienen un poder y una maquinaria fuerte de propaganda detrás. Sin embargo, no se habla de logros de la salud de Cuba. A veces no se habla ni de Haití, de los médicos cubanos que están en Haití, o los médicos cubanos que están en el mundo entero realmente haciendo un gran esfuerzo, o los miles de jóvenes que han estudiado en Cuba, se han formado y se siguen formando en Cuba. No, la noticia es Yohani, la bloguera, el premio de Yohani, el premio de Fariñas, el hombre de mi pueblo, de Santa Clara, que lo convierten en una figura pública tremenda. Ahorita le darán un premio enorme, hay mucho dinero para eso. 80 millones de dólares gasta Estados Unidos todos los años para mantener Radio y TV Martí solamente, sin contar la cantidad de millones que hay para las acciones que a veces tratan de realizar en la propia Cuba, para reclutar allí mismo e inventar la existencia de supuestos periodistas independientes que no son más que asalariados y mercenarios al servicio de una potencia extranjera, Estados Unidos, o de aquellos intereses de esa minoría de origen cubano que por supuesto tiene fuerza allí en los Estados Unidos y que ahora en las últimas elecciones todavía se ha fortalecido más, a pesar de que no tienen base de los propios cubanos ni en la Florida ni en Estados Unidos, pero tienen el poder y tienen los medios y tienen los recursos y por supuesto ellos son los abanderados de esas campañas tremendas que se realizan contra Cuba en Estados Unidos y que tratan de introducir también en Cuba. La guerra mediática a Cuba le ha costado mucho también esfuerzo y mucho dinero. ¿Por qué? Porque hemos tenido que crear los mecanismos para no permitir de ninguna manera que irrumpan la radio y la televisión Martí en el territorio cubano. Y eso, por supuesto, nos provoca gastos, nos desgasta y nos hace entregar recursos que podrían destinar de otro modo. Podrían ser recursos para darle una mayor fortaleza a nuestros propios medios, pero tenemos que evitar y enfrentar y paralizar esa injerencia directa, grotesca, que los Estados Unidos realiza como parte de esa guerra mediática. Cualquiera que oye esa emisora en Miami o Radio Martí, que a veces la padecen aquí, más porque en Cuba no la padecemos, pero aquí se oye en otro lugar. Entonces la imagen que se da de Cuba es un país en guerra, es un país donde la gente se muere de hambre, la gente no tiene comida. Entonces, claro, hasta cierto punto nos ha ayudado, porque cuando va alguien por primera vez a Cuba, y los conozco, que han llevado hasta pastillas, alimentos, medicamentos, mochilas por si acaso para dormir, y cuando llegan y ven que en Cuba no, además que hay bastante tranquilidad y seguridad, que ojalá pudiera extenderse por otros países de nuestra América y el mundo. Pero es una campaña tremenda,
es una campaña que apela, y sobre todo cuando se repite 1000 veces una mentira, ustedes lo saben, la convierten en verdad. Eso era la filosofía que tenían los nazis, y que por supuesto no cabe la menor duda de que en Estados Unidos y otros grandes medios en el mundo tienen una mentalidad que se asemeja mucho a aquella de los nazis, que se consideraban una raza superior y que por supuesto cometieron crímenes de lesa humanidad. En el caso del periodismo, yo les digo que he conocido sobre el terreno la situación, por ejemplo, en Venezuela. En Venezuela prácticamente el 95% de los periodistas estaban comprometidos con los grandes medios, la verdad. Y todavía hoy en Venezuela hay medios muy poderosos que están completamente al servicio de la propaganda contra el gobierno de Chávez, negando la obra extraordinaria que ha hecho la revolución venezolana, bolivariana, y sin embargo ahí poco a poco afortunadamente va creándose esa red. Creo que cada uno de nosotros, los que estamos en el campo de las comunicaciones, del periodismo, en la radio, la televisión, la prensa escrita, y ahora aprovechando además esta verdadera revolución en los medios, debemos estar conscientes de que esta guerra mediática tiene dos niveles. El primer nivel lo tiene el control innegable que de Internet tienen los poderosos. Los poderosos son los dueños de Internet. Y eso no es casual. Y además Internet nació desde el Pentágono. Y por supuesto, esa es la nueva guerra que, como bien dice Chomsky, se está haciendo para captar las mentes. Vean la situación en los Estados Unidos. Cómo en tan corto tiempo realmente han logrado crear una situación tremenda, como creo que uno de ustedes dijo, a Obama, que había salvado los bancos y que salvó todo, y sin embargo, claro, fue esto todo, porque es un país y hay una dominación tal de la mente de la gente que los lleva, por supuesto, a muchas cosas, y los lleva a la guerra, y los lleva a justificar incluso la discriminación, etcétera. Quiere decir que no es fácil para el mundo en este momento enfrentarse a esta guerra mediática, a la cual, en mi opinión, no escapa nadie, porque el propio pueblo norteamericano es el primero que está siendo afectado por esa guerra mediática, por esa propaganda que intoxica. Y entonces, además, todos los que sabemos que dependemos de Internet, por ejemplo, Estados Unidos acusa a Cuba de que no le facilita Internet al pueblo. Y sin embargo son ellos realmente los primeros que nos están bloqueando. Y que además hay cables submarinos cerca, propiedad de los norteamericanos, y no lo facilitan. Ahora es que se está tendiendo un cable desde Venezuela para beneficiar no solamente a Cuba, sino a otros países del Caribe. Pero tampoco eso va a solucionar el problema definitivo del caso de Cuba. Es decir, hay una situación en que también dependemos los países subdesarrollados de estas nuevas tecnologías que nos obligan a utilizarlas, porque tenemos que utilizarlas y ser cada vez más capaces de utilizar estas nuevas tecnologías para pelear desde dentro de esas nuevas tecnologías y enfrentarnos a esa mentira y ser capaces, por supuesto, como lo está haciendo ahora el propio presidente Chávez con el Twitter. Hoy me lo recordaba Río Seco, creo que es Chávez Candanga, como se identifica. Y bueno, así el otro día Silvio Rodríguez, nuestro cantante, ya también lanzó su primer mensaje. Y bueno, no cabe la menor duda de que tenemos que pelear en el terreno del enemigo. No cabe la menor duda, porque por otra parte, sinceramente, la revolución que se ha producido en los medios de comunicación es total. Radio Habana Cuba, cuando nació, era una emisora que transmitía por onda corta únicamente. Ahora
es una emisora que transmite por onda corta, pero también banda tropical y sobre todo tenemos audio real las 24 horas en español. Y transmitimos, como aquí se dijo, en otros idiomas, claro, no las 24 horas, pero lo estamos haciendo así. ¿Desde cuándo Radio Habana Cuba comenzó a transmitir 24 horas? Desde el golpe de Honduras. Y ese fue una acción del gobierno revolucionario de Cuba, porque transmitir 24 horas significó incrementar casi en 30% las transmisores, y esos transmisores consumen combustible y cuestan dinero. Pero sin embargo había que apoyar a los hondureños y había que pelear en este terreno y había que fortalecer, porque hay mucha gente todavía que no tiene internet, pero sí conserva un radio, que puede oír un radio. Y nosotros, en otro de los regalos que yo le traje a la radio de la UTN, es una colección de los primeros 34 programas de Radio Habana Cuba con testimonios, 4 o 5 de ellos, de cómo algunas gentes muy importantes después escucharon a Radio Habana Cuba en las cárceles. Rafael Cancel Miranda en Estados Unidos, casi 30 años preso. El general Líber Sereñi, 10 años preso en Uruguay. Ananías Maidana en campos de concentración y también en cárceles de Paraguay. Y hasta un compatriota cubano que estuvo preso en cárceles de Sudáfrica. ¿Qué importancia tiene la radio? ¿Qué importancia tiene hacer llegar la verdad? ¿Verdad? Que allí siempre va a haber oídos receptivos, y ahora nosotros no tenemos otra alternativa que tratar de perfeccionar ese trabajo, hacerlo cada vez más integral, y que nuestra página web, que es realmente un periódico, que no es un periódico de 24 horas como antes, no, ahora la página web es a cada minuto, es como la agencia de prensa, es como un flash, como se daban los flash en la agencia de noticias, porque en esta competencia, si algo es importante, también es la rapidez, es decir, no solamente la calidad, el mensaje hermoso, sino también inmediato, y en esa batalla tenemos que dar, o de lo contrario llega primero la mentira enemiga, que es la verdad nuestra. Y yo pienso que también en eso hay mucho que perfeccionar en la guerra mediática. Todos nosotros, los que estamos en los medios de comunicación alternativos, algunos ya poderosos, como Telesur, que yo he podido ver aquí en Quito, maravillosamente bien, ¿verdad? Y otras emisoras. Saber, por ejemplo, cuando aquí los intentos de golpe, etcétera, uno busca rápidamente a través de internet a ver si puede oír la radio La Luna o cualquier medio que no pueda estar manejado, porque desconfiamos mucho de CNN, desconfiamos mucho de las grandes agencias noticiosas, porque casi siempre en forma subliminal está el mensaje que no es realmente lo que corresponde a la verdad. En el caso de Bolivia, hay que decir que ustedes han visto cómo ese país, con Evo Morales al frente, ha logrado realizar una obra y mantener además un gobierno que tiene un gran prestigio, que ha podido decir ahora, como le dijo a los ministros de las Fuerzas Armadas de toda América, tantas verdades que no se habían dicho antes, ¿verdad? Y son voces del sur que llegan, como la de Lula o la de la Fernández de Kirchner, ¿verdad? Esa mujer que estaban investigando a ver si estaba loca o tenía perturbación mental, porque no hay límite a la prepotencia, al complejo de superioridad que tiene el imperio. El imperio nos ve a todos nosotros como si fuéramos indios, esclavos africanos, ¿verdad? Una raza inferior. Lamentablemente es así, y eso tiene su consecuencia en la actividad política, y a veces llegan
a confundir a sectores de nuestros propios pueblos. Porque hay que ver, por ejemplo, los que hemos andado el mundo, lo difícil que es ser independentista en Puerto Rico. ¿Por qué? Porque es un territorio que lo tienen dominado hace más de 100 años y que está tejido con los Estados Unidos, y entonces puede muchísima gente tener sentimientos independentistas, pero piensan que no les conviene expresarlo ni les conviene ser independientes. Es decir, pagan el precio, ¿verdad?, de ser una colonia en pleno siglo XXI. Y hay que ver que ese trabajo que se ha venido haciendo durante muchos años y que denunciaron en Puerto Rico figuras como Pedro Albizu Campos, como Rafael Cancel Miranda, Lolita Lebrón, pero esa gente no son conocidos. Muchas veces yo veo con pena que algunos de nosotros mismos en América Latina ignoramos o no conocemos la historia de los otros países, y es también la culpa nuestra de que seamos capaces también, no solamente con el mensaje político, no solamente con la denuncia de la guerra mediática, sino también a través de la cultura, ¿verdad?, que es algo tan importante, y la identidad de nuestros pueblos. En el caso de la guerra mediática, yo les digo, creo que el peor momento no ha pasado. Creo que estamos en medio incluso de una situación nueva, en que, por ejemplo, tal vez no tenemos coincidencia nosotros mismos de qué es lo que está pasando con esta filtración de documentos de Wikileaks. ¿Es verdad? Porque mucha gente dice, bueno, ¿y quién paga Wikileaks? ¿Qué objetivos tiene? ¿Cómo llegaron a obtener estos documentos? ¿Quién se los suministró? ¿A quién beneficia o a quién perjudica lo que están diciendo? ¿A quién favorece? Porque es una operación tremenda. Ustedes han visto que todos los presidentes han tenido que pronunciarse sobre este tema, todos, absolutamente todos, porque bueno, un cáncer de Evo Morales, un tumor, la locura de la Kirchner, Lula, es decir, impresionante el trabajo ese de enfrentar a Putin con Medvedev allá en Rusia. Es una operación en la cual yo les digo que sinceramente todos tenemos que estar en guardia, todos tenemos que estar atentos y con mucho cuidado, porque no sabemos realmente detrás de eso qué puede haber, ¿verdad?, qué intenciones puede haber y cuáles pueden ser los resultados. Por el momento, Fidel Castro, y yo coincido 100% con él, dijo que más allá de cualquier cosa son verídicos los documentos. ¿Y prueban qué? Prueban el fariseísmo de la política exterior norteamericana, el doble estándar, cómo los norteamericanos, como bien decía don Pedro Albizu Campos, pregonan una cosa y hacen otra, porque realmente son fariseos, el fariseísmo de una política exterior que es capaz de, ahora mismo, por ejemplo, que el presidente Bush ha presentado su libro y el hombre de manera muy cínica dice que estaba muy bien lo de Irak y lo de las torturas, etcétera, etcétera. ¿Qué mundo es el que estamos viviendo? Y donde en este momento hay cosas que llegan a hacerse casi comunes, porque las imponen realmente los propios grandes medios de comunicación. Yo desconfío, por ejemplo, y estoy seguro de que otras personas no piensan como yo, pero de que estos documentos ahora se le dio a 5 grandes medios de prensa en el mundo. Se le dio al País, a Le Monde, al New York Times, a Der Spiegel y a The Guardian de Inglaterra. 5 medios poderosos, medios que incluso por ahí se filtró que habían consultado con el propio gobierno norteamericano, etcétera. Quiere decir que es una operación que tiene algunos pliegues en que a mí por lo menos me dejan con algunas dudas de cuál puede ser la verdadera motivación y qué manos pueden estar detrás de esto para, en esta guerra mediática. Esa es la guerra mediática,
porque realmente yo sé que en este momento, por supuesto, ya en muchos países no van a desembarcar como hicieron los españoles, ¿verdad? No, ahora desembarcan con los medios y con las ideas y para conquistar la conciencia de la gente con estas campañas en la cual, por supuesto, puede parecer un tirano, Hugo Chávez, un tirano o un demagogo o un prepotente Rafael Correa. Es una campaña sistemática que no se realiza con otras personas ni con otros dirigentes. Son con nuestros dirigentes, con la gente que en América Latina está intentando un cambio, está desarrollando nuevos proyectos con una dignidad, pero por supuesto ahí es donde está la propaganda enemiga y la llamada guerra mediática que nosotros inauguramos por allá por 1898, cuando desembarcaron los marines, estuvieron varios años, nos impusieron la enmienda Platt y nos dejaron la base naval que todavía tenemos ahí. Y ahora, a 50 años, todavía los norteamericanos siguen bloqueando a Cuba, a pesar de que el mundo en Naciones Unidas lo rechazan cada año. Es una cosa verdaderamente impresionante cómo un país, ¿verdad?, no se respete, que en Naciones Unidas, ¿por qué? Porque no le interesa tampoco Naciones Unidas. De Naciones Unidas le interesa el Consejo de Seguridad, manejar y controlar el Consejo de Seguridad, como lo hicieron para invadir Irak, como lo han hecho en toda la guerra que llevan a cabo contra Irán. Y, por supuesto, porque ese es donde hay 5 potencias con derecho a veto. Y hasta eso mismo, ya con la presencia de China y de Rusia, que son matices en esa presencia internacional, Estados Unidos no respeta a Naciones Unidas. No tiene para ellos el mayor valor esta institución internacional. Y ustedes vieron cómo están desconociendo un acuerdo. Muchas veces a la gente nos dice, pero ¿y cómo es posible que el bloqueo se mantenga si ya Naciones Unidas, por una 187 votos contra 3 o 2? Y entonces, bueno, simplemente ese es el mundo real. No hay una propaganda sistemática para denunciar eso, porque los grandes medios no están en eso. Los grandes medios no están. Los más grandes medios, en caso de Cuba, están buscando cuánta pretexto pueda haber y están tratando además de llevarnos los talentos, robarnos los valores, desde deportistas o intelectuales. Están en esa labor, porque realmente lo han hecho con todos los países del mundo, el robo de cerebro, que es una constante y que además ellos también tratan de justificar. Quiere decir que la guerra mediática, yo, en mi opinión, no hay que desconocerla, no hay tampoco que temerle. Yo creo que hasta cierto punto para nosotros, los cubanos y los periodistas, está constituyendo un verdadero estímulo a ser mejores comunicadores, a ser mejores periodistas, a perfeccionar nuestros medios y hacer realmente cada día a Cuba un baluarte más fuerte de las ideas más justas. Y en eso depende también de nuestro trabajo y de nuestra colaboración con otros medios alternativos que están luchando igual que nosotros. A veces en condiciones, yo escuchaba esta mañana por una emisora de Quito, una radio de Honduras, hablando una de las radios que fue perseguida porque mataron a algunos periodistas en Honduras. De lo que no se habla. Se habla de periodistas en Cuba, cuando el último periodista asesinado en Cuba fue, y lo recuerdo hoy con gran alegría y reconocimiento y admiración, el ecuatoriano Carlos Bastidas Argüello, que a veces muchos ecuatorianos no saben que existió, que fue un joven que murió a los 23 años en Cuba, que habló por Radio Rebelde desde la Sierra Maestra en 1958 con el seudónimo de Atahualpa Recio, y que lo mató después la policía de Batista el 13 de mayo de 1958,
pero afortunadamente quedó algunas fotografías, entre ellas esa bellísima en la que está él hablando y Fidel Castro, muy joven, en la Sierra Maestra, escuchándolo, en lo que evidentemente era una reunión con campesinos, en la que Carlos Bastida estaba contando y hablando de la realidad del Ecuador. Así que bueno, esos son los símbolos que tenemos que levantar. A mí me dio mucho gusto cuando en Quito René Espín, el presidente del colegio, también en nombre de un comité, Carlos Bastida, que se ha creado y que yo creo que además es necesario que se mantenga siempre ese nombre. Y, por ejemplo, creo que a Radio Rebelde, una de las cosas que podríamos proponerle oficialmente, y lo podría hacer la coordinadora de solidaridad con Cuba, con nuestro apoyo, es que un estudio principal de Radio Rebelde lleve el nombre de Carlos Bastida Argüello, cosa que no nos cuesta ningún trabajo. Nosotros en Radio Habana Cuba ahora, camino al 50 aniversario, lo vamos a hacer para que no se olvide que trabajó en Radio Habana Cuba Alejo Carpentier, o que trabajó en Radio Habana Cuba el poeta salvadoreño Roque Dalton. Quiere decir que depende también de nosotros mismos ser inteligentes en esta batalla mediática que tenemos que librar también. ¿Para qué? Para ganar las conciencias con lo mejor, ¿verdad? Nosotros, yo lo decía hace 2 días y lo dije en La Habana, el calendario de bolsillo de Radio Habana Cuba no es una mercancía, es una pequeña obra de arte, pero que tiene un mensaje y comenzaron en el año 64 y cualquiera que revise la colección va a ver ahí a Eloy Alfaro, a Bernardo O'Higgins, a Simón Bolívar, a José de San Martín, a Artigas de Uruguay y a todos los próceres de nuestra América que tenemos, por supuesto, que siempre estar evocando. El del año pasado fue Eloy Alfaro, el calendario de Radio Habana Cuba, que yo no sé si a ustedes les llegó, muy bonito, el Alfaro que está en el Consejo Provincial de Pichincha, también salido del pincel de Guayasamín. Y ese lo presentamos en Cuba porque quisimos recordar el 120 aniversario del encuentro en la ciudad de Nueva York entre Eloy Alfaro y José Martí. Y esas son las cosas que, por supuesto, los grandes medios no van a divulgar. A ellos no les interesa ni hablar de Alfaro ni de Martí. Y si lo hacen para desvirtuar su figura o, como en el caso de Radio Martí y TV Martí, cometer una forma más de tratar de humillar al pueblo cubano cuando están tomando el nombre de nuestra más alta figura histórica para que sea una emisora de radio y de televisión para esta campaña mediática, esta guerra mediática contra Cuba. No sé si quieren hacer alguna pregunta, siempre me gusta, ustedes son estudiantes, a lo mejor tienen inquietudes, preguntas que formular. Yo le entregué al rector ahora una copia del documento rector que se comenzó a discutir ayer en Cuba hacia el Congreso que se va a celebrar en la segunda quincena de abril y que tiene 291 propuestas o lineamientos de cómo será Cuba, la Cuba del próximo año, la actualización que estamos haciendo del modelo económico y social cubano a tono con la coyuntura económica internacional y con la necesidad que hay también de ajustes en una sociedad que en los últimos años ha recibido fuertes embates de los huracanes, de la sequía, y que además de eso ahora, como todos los países dependientes, estamos sufriendo con esta crisis económica internacional que cada día encarece más los productos que necesitamos y cada día nos quiere pagar menos por los productos o servicios que nosotros ofrecemos. Les doy la palabra la tienen los jóvenes.
Buenos días, doctor. Buenas. ¿Qué le sucede? Verá, desde hace un tiempo sufro de gases nocivos. Mi vegetación está desapareciendo. Mis desiertos empiezan a ocupar demasiada superficie. Incluso creo que me está subiendo la temperatura. Vaya. Veamos. La exploración nos dirá cuál es el origen de su malestar. Ajá. Está claro. Usted lo que tiene es humanidad. Oh, ¿y es grave? Depende de cómo evolucione. Si el desarrollo actual continúa, podría acabar con usted. ¿Y no existe algún remedio? Sí. Se curará si la humanidad en conjunto se comporta de forma inteligente. ¿Pero eso es posible? ¿Tengo alguna esperanza? No lo sé. ¿La tiene? Este es un mensaje de la Universidad Técnica del Norte, UTV, tu identidad cultural, y Radio Universitaria 101.1 FM por la conservación del ambiente.